Muy bien, en ese segundo caso, para resolver las preguntas 29 a 33 tenemos un texto muy interesante de Platón. Está tomado de allí a pesar de que está referenciado y traducido por algún otro autor. El texto nos habla de la justicia y de la injusticia. Y si nosotros lo miramos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que nos presenta una condición muy particular del ser justo o del ser injusto. Y nos plantea que el ser humano es justo solamente obligado por las circunstancias y por las leyes. Pero de lo contrario, en el momento en que se le presente la oportunidad, inmediatamente cae en acciones que podrían considerarse completamente injustas y que lo benefician a él directamente. Para sustentarlo, el autor nos muestra la historia de Giges, un antepasado lidio, que atenta contra su gobernante, toma a su esposa en aras de que recibe la oportunidad de un anillo que le permite hacerse invisible. Revísalo con atención y procederemos a responder las preguntas 29 a 33. La pregunta 29 me presenta 4 afirmaciones y me pregunta o me exige que busque una que me contradice las ideas del autor. Tenemos 4. Ya tenemos claro que la idea del autor es que la justicia no es voluntaria, es impuesta, que la justicia viene con nosotros y yo me hago injusto en la medida que tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces veamos, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Será que eso es posible? ¿Será que puede ser la respuesta correcta? Veamos la segunda. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Pues eso es verdadero, ¿cierto? Y lo afirma el texto. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Si recuerdas el texto, me está diciendo que la injusticia me da más ventajas. Luego entonces esta no me contradice el texto, lo reafirma. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. También me reafirma el texto. Entonces, si la D me reafirma el texto, la C me reafirma el texto, la B me reafirma el texto, la única que me contradice la idea del texto es la primera. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Recuerda lo que dijimos, si yo tengo la posibilidad de actuar injustamente, no dudo en hacerlo. En la pregunta 30 partimos de una afirmación que está contenida en el texto. Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. ¿Qué es lo que necesito buscar? ¿Qué información hay subyacente a esta afirmación? Sabemos que es subyacer, ¿cierto? Subyacer es que está implícita, es una información que yo puedo inferir de esa afirmación que está allí. Tenemos acá, la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. ¿Verdad que no? Porque aquí me dice que da más ventajas individuales. Luego no podría ser la respuesta. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Pues no nos dicen en qué grado más o menos, pero ¿qué es cierto? Es cierto. La justicia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. ¿Cierto que es falso? Porque aquí me dicen que brinda más y aquí me dice que brinda pocas. Eso me da la falsedad. Y la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Tampoco es cierto, porque si brinda más que la otra, la primera también brinda algunas de esas beneficios o ventajas individuales. Luego entonces, la respuesta correcta, la B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. ¿Recuerdas el texto del que estamos hablando, verdad? Ese texto de la justicia y de la injusticia. Aquí me están preguntando por la tesis principal del texto anterior. La debemos recordar, es aquella que tiene que ver con que la justicia se hace por obligación
y la injusticia es un elemento casi que inherente a la naturaleza del ser humano. Y me piden definir cuál de las siguientes afirmaciones es una razón que favorece esa tesis. Leamos. La primera, la gente se ve obligada a actuar justamente. Eso es cierto, pero ¿me favorece la tesis que nosotros estamos manejando? Veamos la segunda. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. Un poco ajena a la tesis esa afirmación. Luego entonces hay mucha distancia entre esa afirmación que podría ser verdadera, pero que no nos está definiendo la tesis del texto. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Ya lo dijimos, pero también es una afirmación que no me está corroborando la tesis. Veamos la última. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. ¿Qué opinas tú? ¿Será que en esta frase se recoge lo que hemos venido hablando sobre la idea principal del texto? ¿Cierto que sí? Entonces, la respuesta correcta es la D. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Para esta pregunta debemos centrarnos en el primer párrafo del texto solamente. En ese primer párrafo me están hablando, me están transmitiendo una serie de ideas y me piden que encuentre cuál es la afirmación que sintetiza o resume de mejor manera esa idea del primer párrafo. Si recuerdas, en ese primer párrafo es donde nos presentan la tesis del texto, aquella de que la justicia es impuesta y que la injusticia es natural al ser humano. Vamos a mirar cuál de estas afirmaciones me sintetiza adecuadamente ese párrafo. El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. Me están diciendo que es obligatorio, pero aquí me están hablando de un concepto totalmente moral que el texto no me está hablando. El texto me está hablando de conveniencias y me está hablando de circunstancias. El que alguien sea justo resulta de una imposición. Hasta ahí es cierto, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Habíamos dicho que si las circunstancias se daban, el hombre actuaba injustamente para satisfacer sus propias conveniencias. Esta se ajusta un poco a lo que estamos buscando. Veamos la siguiente. La justicia es una ilusión. ¿Será que sí? El texto no lo plantea de esa manera, ya que lo natural es que una persona busque cumplir sus deseos y alcanzar sus intereses sin reparar en la igualdad que exige la ley. Lo demás lo dice, pero esta parte no está concebida dentro del texto, luego me la elimina absolutamente. La justicia es un ideal inalcanzable, dice la D, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene intereses propios que pueden llevarla a cometer injusticias. Pues la cuestión no es de apariencia y un ideal inalcanzable tampoco me la plantea así el texto. Entonces, si la A, la C y la D se alejan de esta idea que está inherente al párrafo 1, la respuesta correcta es la B, la más precisa y la más cercana a ese contenido. Que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. La pregunta 33 es global y tenemos que tener en cuenta el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. ¿Te diste cuenta qué tipo de texto es? Si me está presentando las ideas de un autor sobre un tema particular, que en este caso es la justicia y la injusticia, sabemos a ciencia cierta que es un texto argumentativo. Ahora me preguntan que el ejemplo del relato sobre el anillo de Yi, ¿qué funcionalidad tiene dentro del texto? ¿Para qué lo pone el autor allí? ¿Cuál es el propósito válido? Si tú y yo tenemos claro que el texto es argumentativo, la respuesta es apenas obvia, porque cualquier elemento o referencia que se utilice dentro de un texto argumentativo se hace para sustentar la tesis o convencer a nuestro auditorio, a nuestros lectores, que esa tesis que yo he formulado es válida. Veamos qué nos dicen las opciones de respuesta. La A me dice promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. ¿Será una promoción
No, es un texto argumentativo, recordemos. La promoción la hace un texto publicitario, por ejemplo. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Y viene el ejemplo de Giges. Podría ser, porque me está dando un verbo claro, de un propósito claro, de un texto argumentativo. Reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. No, la idea no es reforzar esa idea porque hasta ahora me la están presentando y yo debo considerar si es válida o no. Y por último, persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. Podría servirme, pero el persuadir tiene una connotación subjetiva, de manipulación de la información, y ese no es el caso de un texto argumentativo. Luego, la respuesta correcta ha de ser la respuesta B, por precisa y por inherente al tipo de texto que nosotros estamos manejando. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Giges una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo.